Hola queridos hermanos, les habla Johnny Saldarriaga. Este es su canal Camino de Fe. Hoy vamos a hablar de un tema que es el pecado. Sabemos que el pecado, para todos no hay un secreto, que todos somos pecadores ante los ojos de Dios. Pero voy a llevar algo que se me viene a la mente y que posiblemente a muchos los va a hacer reflexionar, como me hizo reflexionar a mí. En una santa misa, un sacerdote dijo: ¿qué están haciendo ustedes para ganar almas para el reino de Dios? Nada, ¿verdad? Pero si somos fácil para ganar almas para la perdición, eso a mí me llevó a reflexionar un poco, de verdad. Por eso es el motivo de estos videos. Y me llevó a dar ganas de evangelizar. Incluso soy una persona católica, incluso este canal es católico. Miremos que es primera vez que yo hago un video por medio de esta plataforma, que el canal es nuevo. Quiero darle la bienvenida a todos y espero que el Espíritu Santo sea quien nos guíe y sea Él el que hable y no yo. Bueno, mis hermanos, entramos en materia. Voy a compartirles algo que tengo yo en un libro que es muy bueno, y es este libro de Lazos Amor Mariano. Voy a compartirles porque hay dos clases de pecado. Uno es el pecado venial y el otro es el pecado mortal. Claro, incluyendo pues que hay otros pecados, que es el pecado de la carne, los pecados capitales. Pero bueno, vamos por el pecado venial. Dice así: se comete un pecado venial cuando no se observa en una materia leve la medida prescrita por la ley moral, o cuando se desobedece a la ley moral en materia grave, pero sin pleno conocimiento o sin entero conocimiento. Catecismo de la Iglesia, numeral 1862. Pues hermanos, miremos que los pecados veniales son, digámoslo así, pecados pequeños que no nos alejan de la gracia divina ni de la amistad de Dios. Por lo tanto, pues debemos de tratar de no hacer esta clase de pecados. Por ejemplo, el famoso pecado venial, digámoslo así, el pecado que es que es una mentira piadosa. Las mentiras piadosas para Dios es mentira, al fin y al cabo es mentira. O alguna mala palabra, o de pronto pensaste algo que hace acerca de otra persona. Muchas formas podemos pecar, más no gravemente, no nos aleja de la gracia divina. Por lo tanto, pues debemos de cuidarnos, porque es que el pecado venial, lo importante es no dejarnos enfriar, porque por medio del pecado venial nos puede dejar enfriar y así poder llegar al pecado mortal. Porque es que, como dice la palabra en Apocalipsis, Dios vomitará a los tibios, y hay mucho católico desafortunadamente tibio, por decirlo así. Y entonces vamos a entrar más en materia y vamos a explicar un poco más cuando nos demos cuenta que llegamos al pecado mortal, ¿sí? No hay mucho que hablar del pecado venial. Vamos a la palabra de Dios a ver qué dice primera de carta de Juan, capítulo 5, 16 al 17. Si alguno ve que su hermano comete un pecado que no es de muerte, pida y le dará vida. A los pecados que no son pecados que no son de muerte, es decir, hay pecados, dice San Juan, que no hay pecados de muerte. Como lo decía anteriormente, hermanos, esos pecados no nos alejan de la gracia divina, ni de la amistad de Dios. El pecado venial no nos priva al alma de la gracia santificante ni del amor divino, mas la priva de la gracia y mérito
que hubiese recibido si hubiese venido tal tentación. Nadie, para eso es un secreto que todos vamos a estar tentados, hermanos. Siempre vamos a estar siempre vamos a estar tentados. Pero Dios permite la tentación para que nosotros podamos estar más confiados en Él. Pues por eso que Él permite la tentación. No es porque es que Dios sea malo, ni mucho menos pensemos en eso. A Dios no le gusta el pecado. Bueno, mis hermanos, vamos al pecado mortal. Vamos a ver qué dice el pecado mortal. Dice así: en la transgresión voluntaria de la ley de Dios en materia grave, para que haya pecado mortal se requiere tres condiciones: la materia grave, el pleno conocimiento y el pleno consentimiento. Pues grave, pues sabemos que entre la conciencia de nosotros siempre va a haber la precisada por los 10 mandamientos, digámoslo así. Los 10 mandamientos, si cometes algún mandamiento, es pecado mortal, hermano. ¿Sí? Desafortunadamente, como hablamos anteriormente, el pecado venial te hace llegar a la frialdad, a la tibieza, a la mediocridad cristiana, digámoslo así, por decirlo así. Me pasaba a mí, antes de mi conversión, me llegaba a mí, yo era una de las personas que no me gustaba ir a la Santa Misa los domingos, y entonces iba un domingo y decía yo, pues que el domingo pasado fui a misa, este domingo no voy. Sí, me acuerdo yo que mi abuela me hacía énfasis en eso. Mi abuela es muy creyente y me hacía énfasis en eso. Ella me decía, lo espero en la Santa Misa el día domingo. Llega el domingo y me decía, lo espero en la Santa Misa, y la verdad me da pereza, no iba. Cuando ella llegaba me decía a mí, lo estuve esperando, usted no fue. Entonces me llegaba ese remordimiento, como que sí, me daba como esa cosita por dentro que te dice, no, hiciste mal. Entonces, cuando la buscaba, le decía, bueno, abuela, entonces recemos el Santo Rosario. Ella me hacía, piense en esto, que la Eucaristía es lo más importante en estos momentos, más que el Santo Rosario. Si no vas el domingo, pues es pecado mortal, hermano. Es sencillo, el tercer mandamiento lo dice, santificar la fiesta. Si no vas, pues vas a tener ese problema. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo resucitó el primer día de la semana, dice la palabra de Dios. Por tal motivo es el día del Señor, el día domingo, el primer día de la semana es domingo. Muy bien. Ahora se me viene a la mente algo importante, que por ejemplo muchas personas piensan de que no, es que yo no voy a la misa porque no me nace, porque no creo en los curas, y mucho menos me voy a confesar con un cura que es más pecador que yo. Miren, hermanos, es importante saber que la Eucaristía es lo más importante, es tener convicción de que Cristo está en la Santa Eucaristía. Si no vas a la Eucaristía es porque no tienes la convicción de que Cristo está ahí, presente en el pan y en el vino. Otra cosa, no puedes decir, no, es que no me puedo confesar con un sacerdote más pecador que yo. ¿Quién eres tú para decir estas cosas? Dice el apóstol que en Mateo, si no estoy mal, bueno, me recuerdo la cita bíblica, se me perdió, voy a buscarla. Bueno, en todo caso, la cita bíblica dice, voy a buscarla por aquí, voy a ver si la puedo encontrar. Sí, aquí está, Mateo 7:3. Aquí dice, no, con la vara que mides serás medido, primero que todo. Y otra cosa que dice el Señor que es muy importante, no puedes fijarte en el ojo que tiene la paja del otro hermano, porque pues no seas hipócrita, dice el Señor. Sácate tú primero lo que tienes tú en tu ojo, en la viga de tu ojo, y ahí sí ya puedes hablar de tu hermano, y ni así podemos hacerlo. Esto está en Mateo 7:3, hermanos, para que lo meditemos. Ahora otra cosa, la humildad. Hay que tener humildad.
Miremos que la iglesia comenzó con 12 discípulos, 12 escogidos por el Señor. Dígame, de los 12 que la iglesia primitiva, 12, apenas 12, ¿quién era santo? Ninguno. Miremos, San Pedro lo negó, Judas lo traicionó, Tomás pues no creía en él y todos lo abandonaron en la cruz. Entonces miremos eso y miremos que el Señor sí les dio poder para perdonar pecados a ellos. Eso lo vemos en Juan capítulo 20, versículo 22, donde dice, así como el Padre me envió a mí, yo los envío a vosotros. A quienes les perdonen los pecados les quedan perdonados, y a quien se los retenga se los quedan retenidos. Por ese motivo debemos tener en cuenta que no podemos decir tales cosas. Por eso hoy en día, pues desafortunadamente nosotros los católicos somos mediocres, mucho católico frío. Entonces, si no desconocemos de la palabra de Dios, pues con más motivo y con más razón vamos a poder conocer de nuestra fe. Recordemos que el profeta Oseas en capítulo 4, versículo 6 dice, mi pueblo carece por falta de conocimiento. Es sencillo eso, hermanos. Otros pecados que nos lleva a la perdición, y es que como pecado mortal, no solamente no faltar a la Eucaristía, sino pues obviamente entre el materia en pecados veniales está la pereza, y obviamente pues cometer la gula, que es un pecado capital de comer de más, así como le pasó al rico Epulón, que se puede convertir en un pecado mortal. Pues comía tanto que a la final tenía al pobre Lázaro al lado y nunca le dio un pedazo de comida para que este se pudiera llenar su estómago. Es cosas como estas, sencillas, claras, contundentes. Ahora miremos el primer mandamiento ante Dios, amar a Dios sobre todas las cosas. Hermanos, muchas personas se le encargan en darle fe a otras cosas que no es de Dios. No, es que yo tengo la matica de sábila detrás de la puerta para que me dé suerte, o el baño de no sé qué, o el baño de no sé cuánto. Todo eso va en contra del primer mandamiento ante Dios sobre todas las cosas. Miremos que si cumplimos el primer mandamiento, pues vamos a cumplir todos los mandamientos de aquí en adelante. Ahora miremos, siempre he escuchado gente que dice, no, es que yo no robo y no peco, porque yo no robo y no mato, como si fueran los únicos mandamientos que hubieran y los otros 8, por decirlo así, los otros 8, ¿dónde están? Pues bien, pues miremos a ver, los otros 8 mandamientos, está el adulterio. Nuestro Señor dice, si has mirado a una mujer y eres casado, ya has cometido adulterio en el corazón. Miren nomás lo fácil que es pecar y maquinar en nuestra mente, si hay, como decimos ahorita, el pleno conocimiento y en pleno consentimiento, como estamos leyendo ahorita, en lo que es materia grave. De otra forma, pues miremoslo así, el no robar. Sabemos que robar no solamente no es robar bancos, ni robar en la calle, no. Si tú le haces brujería a una persona, le estás robando la paz, la calma, la tranquilidad a esa persona, la estás matando también incluso. Matar no solamente es con revólver o a mano armada, hermano. Tienes que tener en cuenta que matar también es con palabras. No puedes ofender al Espíritu Santo, está escrito en la palabra de Dios. Se me olvida el versículo, se lo daré en la próxima vez, el próximo video, pero no me recuerdo el versículo. Bueno, en todas maneras dice la palabra que no debemos entristecer al Espíritu Santo con malas palabras. Incluso hay muchas maneras de que hay personas, por lo menos en mi trabajo, desafortunadamente es así, y les gusta hablar de decir groserías mutuamente sin sentido, ¿no? Es algo que pasa de momento a otro derecho, ya es costumbre. El pecado se vuelve costumbre, hermano, se vuelve costumbre. Eso es lo que sucede. El pecado es una costumbre y te ciega, que te vuelve ciego de esa forma, como les decía al principio. O sea, como decía al principio, para mostrarle lo que
me ha llegado a mostrar el Señor, pero en un camino de conversión firme, con la confesión y muchas otras cosas más. Miremos que el pecado también en matar está el aborto, que al Señor no le gusta. Incluso pues desafortunadamente el Señor ha creado el vientre para dar vida y no para crear tumbas. Sí, es importantísimo eso, y no solamente hay cómplices sobre este pecado que ofende mucho a Dios. Están los doctores, pueden estar los mismos padres, papá o mamá, que quieren hacer tales cosas. Otros, si son jóvenes, pues van a estar los abuelos implicados en eso. Hay muchas formas, es una cadena, sinceramente. Desafortunadamente es así. Pues ese vientre queda manchado de sangre. Como podemos ver, pues el ejemplo de Nuestra Señora, como dio a luz a nuestro Señor Jesucristo, que ahora vemos que ella trajo la redención al mundo, la nueva Eva. Sabemos que por medio de nuestros antepasados, lo que es Adán y Eva, entró el pecado. Dice la palabra de Dios, por un solo hombre entró el pecado. Entonces, como dice el Papa Francisco, con el demonio no se negocia, no se habla. Eso es lo que hizo Eva. Habló con el demonio y perdió. Por eso vemos que ahora mismo sucedió que por medio de esto pues se abrieron puertas al demonio, y desde nuestros antepasados se abrieron las puertas, y hoy mismo nos encargamos nosotros mismos de abrirle puertas al enemigo para que obre en nuestras vidas, y no le abrimos puertas al que es Señor y vida y Redentor nuestro, que es Jesucristo nuestro Señor, y el Espíritu Santo. Por ese motivo, mis hermanos, pues habiendo muchos, este tema es mucho que hablar, hay muchísimo que hablar. La verdad es extenso, hay demasiado por decir. Acá yo tengo una frase del Padre Pío de Pietrelcina, pues les comento, pues mi santo de devoción. Lo quiero mucho porque el Padre Pío me ha ayudado mucho en mi proceso de conversión, y lo quiero mucho por su ejemplo, por su estilo de vida. Les recomiendo que lean las biografías de los santos, es muy, muy importante, y así nos inspira a nosotros también a hacer lo mismo como creyentes, como cristianos. Dice el Padre Pío lo siguiente: hijos, sean humildes para que admitan sus errores, y sean sabios para aprender de ellos. Es necesario eso. Muchas veces, y me ha pasado a mí, a veces recuerdo lo que he hecho en el pasado y me atormenta de saber de que, pero es luego de que yo me doy cuenta de lo que dice el Padre Pío aquí, que sean humildes y aprendan de sus errores, pues obviamente eso me ayuda. Tal vez el Señor te cura de muchas cosas, de otras maneras, en un retiro, otras cosas el Señor pero siempre te va a dejar de pronto el recuerdo, como para que digas precisamente eso: aprendan de sus errores y sean sabios para aprender de ellos mismos. Entonces eso es lo que nos enseña el Padre Pío hoy, también compartiéndoles pues esta pequeña frase. Otra que puedo decir acá, bueno, acá hay otra parte en el libro que me gusta mucho, que habla acerca de la caída, y les voy a leer pues la caída, y es la caída pues de los ángeles. Eso está en Apocalipsis. Sabemos que el primer protestante y el primer desobediente antes que Adán y Eva fue pues Lucifer, hoy conocido como Satanás. Dice así: con respecto al demonio, de quien nos dice el libro de Génesis que fue el encargado de tener a Eva, la Iglesia enseña que primero fue un ángel bueno, creado por Dios. Miren, hermanos, fue creado bueno. Nosotros fuimos creados buenos. Dígame, ¿qué bebé nace corrupto? ¿Qué bebé nace malo? Todos nacemos bien, todos nacemos buenos. He ahí la evangelización de nuestros padres. Recuerden que el bautizo se viene desde pequeños,
¿Por qué? Por ese motivo. Es obligación de nuestros padres evangelizar. Es evangelizar. Por eso nuestros padres nos bautizan pequeños, como está escrito en los Hechos. Por la fe de nuestros padres, también el bautizo entra. Y es que es necesario porque borra nuestro pecado venial. Mira que se dice el Salmo 51, desde el vientre de mi madre soy pecador. ¿Sí? Entonces, también vemos eso. Seamos coherentes en eso. Bueno, mis queridos hermanos, no siendo más, les deseo, sea tarde, sea noche, les deseo feliz noche, feliz tarde, que el Señor los siga bendiciendo, Jesús y María los bendiga, les deseo lo mejor. Paz y bien, hasta la próxima.